Matutina 2015 para toda dama y caballero, pero tem Dios tem cielo. Resumen diario, devocional para florecer por vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Me quero desejar uma inta bendicionar e feliz fim de semana. Me te quero tá bom para nós por começar o dia aqui com bom energia espiritual. E pensei tá bom para nós por larga a palavra de Deus llena nos com carga e energia. Hoje nós está na viernes 23 de janeiro de 2015 e para hoje o título de nosso devocional tá Aprovechar o dia. Me quero invitar para rezar comigo. O Tata Santo, nós temos danke, nós te agradecido, que nós te atrove aqui nana e que botar junto com nós. Papai, que nós ao imerhinta, dirigir-nos, instruir-nos, capacitar-nos, em nome de Jesus. Amém. Nos versículos de meditação, está guardado em o book de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Regocija, joven, durante tu juventud, y haga tu corazón sin placer durante el día de tu adolescencia. Y sigue el camino de tu corazón y el deseo de tu huevo. Mas sabe si que Dios lo juzgaba para tu reconocer aquí. El tema del poema de Eclesiastes, aprovechar el día, es tema hobby comum en literatura universal. En el primer siglo, promego Cristo, el poeta romano Horace mes acaricia el término aprovechar el día. Así nanto, alanta la versión reviva, alegre, contento y profano que el poeta Garcilaso de la Vega ha expresado en un soneto que te bisa así aquí. Aprovechar e doce fruta nan dia alegria de primavera, ahora promete que o tempo nan rabia crea pérdida, llamando sneu para esconder el glorioso cumbre. Esta zona casi mesmo coisa que en Eclesiastes. Vida, boniteza e placer na juventud ta passa by dor de tempo. Pero tem uma diferença. O poeta Salomão ta inclui ten acabamento e justiça divino que outro poeta não ta lubida. Eclesiastes 11 versículo 9 ta bisa e sigue e caminha nan de bom coração e desejo nan de bom ovo. Mas sabe-se que Deus lo juzgava para todas as coisas aqui. Pero tem Deus, tem cielo. Hasta ahora que me convertí en mi vida de una experiencia viva de gozo y alegría. Hasta ahora que me asocia oportunidad y meta de vida con placer y entretenimiento, pero no con trabajo. Hasta ahora que estándar que guía mi vida, te guardo dicta para el impulso de mi corazón y de mi ambiente. Tengo Dios, ten cielo, Dios está ahí. Hasta ahora que es centro de mi existencia, es lo que más te cuenta para mí, también mes, sin tener cuenta que Dios, ni mi mayor, ni maestro, o mi amigo. Dios está ahí, hasta ahora que me escoge para gozar apasionadamente y vigorosamente de emoción que me está por de lo que me mira, mishi, purva y siente. Tem Dios del cielo hasta ahora conmigo que goza de cada momento de mi vida como si fuera el último momento de mi vida. Mi querida dama y mi querido caballero, nunca nos mister olvidar que aunque nos haya voluntad libre y nos por escoger para hacer o no hacer cosas, no está tan
también moralmente responsable para nos accionar, nos inteligencia y nos conciencia, mester controlar nos emoción y nos sentido. El book de Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 y 14 te avisa. Finalmente, manera Salomón te concluye. E conclusión de todo lo que guardo tendeta, teme Dios y guarda su mandamiento para sobre que da aplicable a cada persona, para sobre Dios lo trece tur hecho na juicio, tur cos que te escondí, sea bom o malo. Que Dios por ayudarlo para aprovechar y hacer buen uso de bo tiempo. Láganos reza. Oh nos buen Dios, nos te pedimos por ayudarnos, para nos poder hacer buen uso de cada día. Así nos conscientes, Señor, que tengo un Dios del cielo que te juzga nos para turcos. Y así nos por teme Dios y donele tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Dama y caballero, y palabra de Dios avísanos hoy, regocijar, disfrutar de vida, pero dentro de cosas aquí, sabe si que Dios lo juzga nos para tu cosas aquí, temayang que Dios su poder. Matutina 2015 para tu dama y caballero, pero ten un Dios del cielo, un resumen diario. Un devocional para florecer la vida espiritual, 13 en voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre.